Bienvenidos a todos los que siguen este canal de Bruno Garcini, mi nombre, dedicado a temas internacionales, geopolítica, de todo un poco. Generalmente hacemos estos vivos para ir actualizando algunos temas que son de interés, que por ahí no aparecen tanto en las noticias convencionales. Hoy día domingo, desde otro lugar distinto al que normalmente transmito, les voy dejando un saludo en Latinoamérica, a los que ya están llegando al mediodía en Argentina, como es mi caso, que estoy en este momento en Buenos Aires, a los que están en México o en otros países que están a media mañana, y a los que están por Europa, España, por ahí que ya están media tarde, cerca de las 6 de la tarde, los que están con la hora europea. En el día de hoy vamos a hacer un vivo cortito y al pie, dedicado a unas últimas revelaciones acerca de los pedidos de Estados Unidos a sus socios de Asia-Pacífico para ver qué harían en caso de una guerra contra China en Taiwán. Son informes que se han filtrado a través de la prensa que tienen mucho que ver con lo que está sucediendo también en Europa, que donde se exige o se une los reclamos comerciales con los reclamos de aumentar el gasto militar. O sea, básicamente este año es prácticamente una operación política a cielo abierto por parte de la administración de Donald Trump para que todos los países aliados, entre comillas, pongan toda la plata que quieran o que necesitan los estadounidenses en armamento y en desarrollar sus sistemas de armas en función no solamente de enriquecer a las armamentísticas estadounidenses, que realmente no están dando abasto con la cantidad de ventas que hay, sino también ir armando a los socios de Estados Unidos, a los países que se niegan a resistirse a esta agenda, en caso de un conflicto principalmente con China y en el otro flanco con el conflicto actualmente con Rusia en Ucrania. Así que Donald Trump, por un lado, lanza las amenazas comerciales y por el otro lado, exige a los países que aumenten su gasto militar. Es como una condición sine qua non. Desde que iniciamos este canal hemos hablado de que hay una clara unión por parte de los que planifican la política comercial de Donald Trump, los que le llevan la propuesta y después Donald Trump termina decidiendo cómo ejecuta esto, de unimos lo comercial, utilizamos lo comercial como palanca para que los países, por un lado, gasten más en armamento nuestro para enfrentarse a los países que nosotros consideramos adversarios y por el otro lado, para presionar a los países que tienen superávit comercial con Estados Unidos, también para reducir sus déficits comerciales y en algún momento aceptar que Estados Unidos devalúe su moneda para que recuperar competitividad de su industria o pueda reprogramar sus deudas de pago, lo que se llamaría en cualquier país que no potencia una cesación de pagos, un impago. Es como cuando usted está debiendo algo de tarjeta y lo pone en una lista de morosos. Bueno, esto que para el grueso de los países sería terrible, para Estados Unidos quiere imponerle a los otros países una cesación de pagos programada que le permita renegociar o refinanciar su deuda, devaluar su moneda y que los otros países paguen un diezmo a través de aranceles comerciales por venderle a Estados Unidos. Es decir, una condición de política de metrópoli y colonia, donde como en los tiempos romanos o en los tiempos de las viejos imperios, las colonias pagaban algún tipo de tributo a la metrópoli por su protección en términos de seguridad y por la administración, la benevolente administración que tenían sus funcionarios en estos designios. Básicamente esa siempre ha sido la hoja de ruta de Donald Trump, que ha sido torpedeada por los costos económicos y financieros que ha tenido, la elevación de los tipos de interés de los bonos de deuda, el encarecimiento de los bonos de deuda a mediano y largo plazo, y bueno, la cantidad de cuestiones que se chocó Donald Trump de impacto en el mercado financiero, con muchos banqueros grandes diciendo, che, esto por acá no va, y esto puede hacer que el dólar pierda hegemonía
como moneda, porque ya los activos en dólares, que son activos que están tasados en dólares, principalmente los bonos de tesoro de deuda estadounidense, que son activos seguros, en esta crisis se han disparado y han perdido valor por el hecho de que Estados Unidos está volviendo un país poco confiable para hacer negocios. Pero bueno, y dichos Dicho esto, claramente hay un intento de unir el terreno comercial con el terreno militar y con el terreno financiero. Forma parte todo de una misma maniobra que lamentablemente para los países alternativos, caso BRICS, no está siendo aprovechada porque, salvo China que ha lanzado su sistema de pago alternativo y está intentando armar un ecosistema alternativo, pero no quiere que el yuan sea el nuevo dólar porque significaría enfrentarse al mismo dilema que Estados Unidos en este momento, es decir, una moneda sobrevaluada que aumente los costos internos, que haga todo más caro producirlo y por ende lo haga menos competitivo en términos industriales y por ende no tenga menos superávit y tenga déficit fiscal y se tenga que deudar y le pase lo mismo que le pasó a todos los imperios, si China es verdad que está avanzando en que el yuan se internacionalice, pero esta semana en la reunión de los BRICS no hubo consenso sobre el sistema de pagos transfronterizos de los BRICS, impulsado por países como China, pero principalmente por Rusia e Irán, que son las víctimas predilectas de las sanciones estadounidenses y que necesitarían un sistema de pago alternativo para vender sus materias primas. Irán lo está haciendo al igual que Rusia, pero de una manera, digamos, más rupestre. El hecho de no tener un sistema de pago alternativo, el hecho de no tener bancos alternativos, complica mucho a las empresas a la hora de acceder a crédito. Dicho sea esto, o sea, terminado este panorama de lo que, también mezclando un poco con lo que ha sido las noticias de la semana, hay una revelación en el día de hoy de Financial Times donde Estados Unidos blanquea que está haciendo con los países de Asia-Pacífico, en especial con Japón y Australia, lo mismo que hicieron con los países europeos. Una campaña de acoso y derribo con amenaza de aranceles comerciales para que, en el caso de los países europeos, aumenten su gasto militar con esa famosa reunión de la cumbre de la OTAN en La Haya, a pasitos de donde está la Corte Penal de La Haya, que ha sido sancionada por Estados Unidos. Dicho sea de paso, esta semana hasta fue sancionada la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, por hacer ese informe dedicado a las empresas cómplices de lo que está sucediendo en Gaza. Ella también fue sancionada, pero bueno, la cumbre de la OTAN se realizó a poquitos metros de esta corte penal que investiga Benjamín Netanyahu y en esa cumbre los países europeos decidieron aumentar un 5% del gasto, o prometieron más que nada, e incluso destinar parte de ese gasto a Ucrania. Donald Trump esta semana también habló de, bueno, nosotros vamos a armar a Ucrania a través de las compras de los países de la OTAN. Es decir, ya se empieza a ver claramente cómo dentro de la política de Donald Trumpista, el hecho está en, miren muchachos, nosotros no nos encargamos más de este conflicto que armamos allá en Ucrania, ahora es asunto de ustedes, pero lo único que tienen que hacer es pasar por caja con pagar el armamento y como en esas tiendas donde uno va y paga por un lado y después va a esas tiendas de materiales, donde uno paga los materiales por un lado y después va al otro mostrador y busca esos materiales, de esa misma manera Estados Unidos está repartiendo sus armas como caramelos en un momento muy complicado en la industria estadounidense, como vimos en un vivo de esta semana. Realmente es muy complicado porque la capacidad industrial de Estados Unidos está muy baja, depende en un 40% de semiconductores chinos para gran parte de su armamento, de minerales críticos chinos como el samario, mineral hipercrítico para los sistemas de misiles no guiados, otros minerales críticos que son claves para los robots, para los drones. De hecho, esta semana nos enteramos también que por venta triangulada algunos drones chinos están siendo utilizados en Gaza para bombardear y para informar a los gazatíes, aterrorizarlos con estos mensajes que le envía a los gazatíes todos los días de que se trasladen de un lado para el otro, de un lado seguro a otro lugar inseguro. Bueno, la cuestión que en el medio de todo este bajo fondo de problemas graves industriales que está teniendo Estados Unidos para afrontar guerras principalmente en tres frentes, ¿no? Porque hoy por hoy Estados Unidos sostiene el frente de Israel,
con sus múltiples guerras, el frente de Ucrania y el frente creciente de Taiwán, del que generalmente no se nos está hablando mucho. En el mismo momento del conflicto de Israel-Irán hubo un ejercicio marítimo chino. Siempre estos ejercicios simulan cómo sería rodear China, rodear Taiwán y aislarla, bloquearla y después recuperarla según la óptica de China, ocuparla según la óptica occidental. Recordemos, Taiwán es donde se refugió el general Chiang Kai-shek después de perder la guerra civil de la década del 40 contra el Partido Comunista de Mao, contra la guerrilla comunista de Mao, y ahí esto se convirtió en una especie de protectorado europeo, británico, estadounidense, que se creó como un país aparte que le permite a Estados Unidos y a los países occidentales controlar el famoso estrecho de Taiwán, por donde pasa una parte importante del comercio comercial. Recordemos que Estados Unidos es ante todo un imperio marítimo, que tiene obviamente capacidad de proyección aérea, pero es un imperio marítimo que está basado en tener base alrededor de todo el mundo y tener bases principalmente en Asia-Pacífico, y uno de sus principales puntos de esta administración ha sido, che, nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por Rusia, que de Rusia se encarguen los europeos, nosotros los formamos como los Boy Scouts a los europeos para que se vayan a matar con los rusos, y mientras tanto nos concentramos en Asia-Pacífico. Un giro que está siendo más que traumático para Estados Unidos porque, a ver, en Barack Obama quiso hacer el famoso pivote a Asia, que era un pivote con acuerdos comerciales, que terminó siendo un fracaso. George Bush no quiso hacer un pivote hacia Asia, pero quiso tomar el control de Medio Oriente para controlar recursos energéticos y a través de eso controlar un poco el ascenso de China, cuando China no era lo que es hoy, ¿no? Y los planes de pivote Asia-Pacífico después de Barack Obama y de Bush fueron las guerras comerciales de Donald Trump, esta lógica de patio pequeño, cerco grande sobre productos tecnológicos muy, muy importantes, intentar detener el avance de la tecnología china con el bloqueo de las redes 5G de Huawei, encarcelamiento incluso de una ejecutiva de Huawei, bloqueo a través de todos lados de Huawei y bloqueo las exportaciones de chip avanzado para que no avance la tecnología china. Como hemos visto, China está dando muchos golpes seguidos en toda esta carrera y bueno, evidentemente cada vez se hace más plausible un conflicto en Taiwán provocado de alguna manera para intentar dividir el mundo en dos aguas y volver a convertir un mundo multipolar con múltiples países, potencias regionales medianas que tienen sus propias decisiones, su propia soberanía, convertir eso que es un mundo mucho más complicado, más heterogéneo, que implica más negociaciones, en un mundo dividido en dos, donde todos los países medianos y los países regionales importantes se vean subsumidos por este conflicto que solamente le sirve principalmente a Estados Unidos para intentar aislar a China. Desde esa lógica, Financial Times saca este artículo que vamos a ver, donde empieza a blanquear que después de hablar con Europa y que los propios europeos dijeran, bueno, en cualquier momento Xi Jinping le pide a Vladimir Putin que haga que los europeos se dediquen al frente con Rusia, perdón, que se dediquen al frente europeo para distraer de lo que pueda hacer China en Taiwán y no tener toda la atención en un solo foco. También por esto podemos entender la urgencia de Donald Trump de terminar con el conflicto en Ucrania e ir directamente a trompearse en Asia-Pacífico, y bueno, y el principal conflicto que puede haber hoy por hoy es Taiwán, no hay otro. Entonces, desde esa lógica, publica The Financial Times en el día de hoy, en su edición dominical, Estados Unidos exige saber qué harían sus aliados en caso de guerra por Taiwán. Acá aparece un subsecretario de Defensa llamado Elbridge Colby, que él es uno de los halcones de la guerra contra China, es una de las personas que más ha hablado durante sobre todo la administración Biden cuando era analista, esta cosa que tienen los que son expertos en seguridad,
que generalmente fueron antiguos funcionarios o servicios de inteligencia, y después cuando terminan de su carrera por la administración pública terminan siendo asesores de un banco o asesores de un think tank financiado por algún banco o alguna empresa extranjera, y después vuelven como si nada a la administración pública. Bueno, Elbert Colby desde hace mucho tiempo ha escrito en varios tanques de pensamiento que la guerra de Estados Unidos en este momento tiene que estar concentrada contra China y puntualmente en Taiwán. Forma parte de una línea que, por ejemplo, peleó durante los últimos días en la famosa guerra de los 12 días entre Israel e Irán para no enviar tantos portaaviones marítimos en defensa de Israel. Él fue uno de los principales críticos a un apoyo irrestricto a una guerra abierta entre Israel e Irán donde Estados Unidos está involucrado. También fue uno de los que se cree que bloqueó esta semana, por un breve tiempo, el envío de armas estadounidenses a Ucrania. Todo esto se terminó subsanando esta breve semana de crisis con un llamado de Trump a Vladimir Putin donde lo instó a firmar la paz, donde Putin le dijo: nosotros no vamos a firmar nada hasta que no consigamos los objetivos que nos trazamos. Y después Trump habló con Zelensky y se comprometió a enviar los famosos sistemas de misiles Patriot para defender a Kiev principalmente, que está siendo el principal lugar donde Rusia está golpeando con drones, y se comprometió a enviar otro tipo de armamento después de decir que estaba decepcionado con Vladimir Putin, con la postura de Vladimir Putin. Bueno, este funcionario dice que aparentemente, según Financial Times, está presionando a Japón y Australia para que dejen en claro qué papel desempeñarían si Estados Unidos y China entraran en guerra por Taiwán. Ha estado impulsando Elbridge Colby el tema en reuniones con funcionarios de defensa japoneses y australianos en los últimos meses, dijeron 5 personas familiarizadas con las discusiones. Esta iniciativa es su último esfuerzo para convencer a los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico de que mejoren la disuasión y se preparen para una posible guerra por Taiwán. Tras la publicación de esta información, Colby escribió en X que el Pentágono estaba implementando la agenda del presidente Donald Trump de restaurar la disuasión y lograr la paz mediante la fuerza. La paz mediante la fuerza, realmente un eslogan que sonrojaría a cualquier tipo de Miss Universo que esté argumentando qué es lo que quiere como deseo para final de año. Bueno, continúa, añadió que esto incluye instar a los aliados a aumentar su gasto en defensa y otros esfuerzos relacionados con nuestra defensa colectiva. Japón en este momento está negociando cuál va a ser su tasa de aranceles. De hecho, esta semana Donald Trump lo amenazó con una tasa de por lo menos entre 10 y 30% para todos sus productos comerciales. Japón es uno de los países que tiene más superávit comercial con Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, que tiene prácticamente más de 200.000 millones de dólares de superávit comercial. Estados Unidos, obviamente, está diciendo, bueno, comprame más armamento, comprame más arroz, comprame más productos agroindustriales, y está dando una negociación con la otra, como decíamos al principio del video. El funcionario dijo que también el tema principal de las discusiones era intensificar y acelerar los esfuerzos para fortalecer la disuasión de una manera equilibrada y equitativa. Es lo mismo que hicieron con los europeos en la OTAN. El funcionario estadounidense añadió: no buscamos la guerra, ni pretendemos dominar a China. Lo que hacemos es asegurar que Estados Unidos y sus aliados tengan la fuerza militar necesaria para impulsar la diplomacia y garantizar la paz. Pero bueno, si se nos va la mano y explota una guerra, la tercera guerra mundial, ¿qué podemos hacer? Esta lógica está en función de armar una carrera armamentística alrededor de China. Entre muchos de los datos que resaltan es que en este momento Estados Unidos y China a nivel naval tienen la misma cantidad de embarcaciones navales, con el detalle de que China tiene la gran mayoría de
el porcentaje de industria naval marítima del mundo, seguido de Corea del Sur, que podría participar de un eventual conflicto en Taiwán, pero Corea del Sur, imagínense que explotara un conflicto donde Corea del Sur se involucrase, inmediatamente Corea del Norte podría avanzar sobre el paralelo 48, ¿no? Esa línea fronteriza que se dividió las dos Coreas desde el inicio de la guerra civil que involucró a China de un lado y Estados Unidos de otro lado, y que terminó con esa línea divisoria en un armisticio, pero no en un armisticio, sino en unas negociaciones de paz de tregua. Imagínense que Corea del Sur se involucrara en Taiwán y que Estados Unidos, todas las tropas que tiene Corea del Sur, las destinara a un conflicto en Taiwán, inmediatamente Corea del Sur queda totalmente desprotegida. Pero bueno, la industria naval estadounidense es de menos de 1% en cuanto a su producción, y es un tema de notable preocupación porque cualquier conflicto en el Indo-Pacífico, más que nada, va a ser una guerra marítima. Va a ser una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial, con todos eventos que tuvieron que ver, pues, portaaviones, embarcaciones de largo alcance y bueno, y utilización de infantería, obviamente drones para bombardear y todos los avances tecnológicos de los que ya conocemos. Pero bueno, está presionando Estados Unidos a través de este funcionario, Elbridge Colby, para que aumenten su gasto militar y digan, che, si acá hay un conflicto, ¿ustedes qué hacen? Se están llevando a cabo planes operativos concretos y ejercicios con aplicación directa de una contingencia en Taiwán con Japón y Australia, dijo una persona familiarizada con estas conversaciones, pero esta solicitud sorprendió a Taiwán y Canberra porque Estados Unidos no ofrece garantías de un cheque en blanco a Taiwán. Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo una política de ambigüedad estratégica según la cual no especifica si defendería la isla. Recordemos, desde el acercamiento Estados Unidos-China, que fue una política de Nixon auspiciada por Henry Kissinger en los 70, que era una política de contención, entre comillas, es atraemos a China para que sea nuestro socio, en virtud de dividirla de la Unión Soviética y que no se arme una gran alianza entre la Unión Soviética y China que controle esa gran región conocida como Eurasia. Eh, China con enfrentamientos bastante grandes con la Unión Soviética respecto a múltiples conflictos que había en ese momento en Asia Pacífico, hace una política de acercamiento con Estados Unidos que conlleva una reunión famosa entre Nixon y Mao, donde se firma, por ejemplo, políticas en común, y entre una de esas políticas o consenso en común era que Taiwán pertenecía a China, o sea, se respetaba la política de una sola China que desde los tiempos de triunfo del Partido Comunista Chino con Mao a la cabeza, se considera a Taiwán como parte de China, pero Estados Unidos dejó abierto para una política que se llama de ambigüedad estratégica, donde no se reconoce oficialmente a Taiwán, pero sí se le envía armamento, sí se le permite que se desarrolle industria de punta en términos tecnológicos, entonces gran parte de la industria de chips avanzados y de procesadores y de computadoras avanzadas está establecida en Taiwán. Pero bueno, lentamente las últimas dos administraciones, desde la administración de Trump, la administración de Biden y la administración actual de Trump, esa política estadounidense está siendo desarmada con, por ejemplo, visitas oficiales de funcionarios del Pentágono para formar a Taiwán y enseñarlos o instruirlos en cómo, por ejemplo, Ucrania resistió los primeros días a la invasión rusa en Ucrania, enviarle misiles javelines, enviarle armamento y artillería para resistir cualquier tipo de intento de retoma de control por Beijing. ¿Sí? Que lentamente esa política se va desarmando y con estas declaraciones muchísimo más porque queda cada vez más claro que Estados Unidos está buscando concentrar en Taiwán un evento muy similar a el inicio de la guerra en Ucrania, es decir, buscar provocar un conflicto donde China recupere Taiwán. Se ha presentado como un
como una potencia imperialista y acto seguido llevarse a todos sus aliados a un conflicto comercial, un conflicto militar y un conflicto financiero. Es decir, que todos los países que están alrededor de la órbita estadounidense se sumen a una agresión a gran escala con China en función de aislarla y contener su ascenso como potencia. Eso es básicamente lo que quieren hacer los estadounidenses, de lo que hablan todo el tiempo los decisores estadounidenses y que con este tipo de noticias queda cada vez más claro. Mientras tanto, le voy pidiendo a todos los que se van sumando a este video que le den me gusta, que se suscriban, por favor, que me faltan pocos suscriptores para llegar a la primera meta de monetización. Que le den me gusta a este video para que les aparezca cada vez que ustedes se conecten por aquí. Y vamos a seguir leyendo lo que dice Elbridge Colby. Dice, bueno, hablan algunos expertos en Asia. El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que era difícil responder a la hipotética pregunta de una emergencia en Taiwán. Añadió que cualquier respuesta se implementaría de forma individual y específica de conformidad con la Constitución, el derecho internacional y las leyes y normativas adicionales. La Embajada de Australia en Estados Unidos no hizo comentarios. Acá hay una cuestión, que es lo que dicen muchos países, que es, bueno, nos están diciendo cómo responderíamos, pero nosotros no sabemos ni siquiera cómo respondería Estados Unidos. Es decir, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Enviaría embarcaciones militares? ¿Se enfrascaría con una guerra directa con China? ¿Enviaría armamento solamente? ¿Qué haría Estados Unidos? Entonces, como no sabemos qué haría Estados Unidos, nosotros no podemos decir cómo actuaríamos, que es la respuesta que han dado los funcionarios australianos y japoneses, pero no es un evento aislado esto porque la iniciativa de Colby, dice Financial Times, surge tras otras acciones que han generado inquietud. El Financial Times informó el mes pasado que se estaba revisando el acuerdo de seguridad ACUS que permitía a Canberra adquirir submarinos de propulsión nuclear. Este es un acuerdo firmado entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, que dejó afuera un plan que tenía Australia con Francia para adquirir submarinos no nucleares y renovar su flota de submarinos nucleares. Y esta alianza fue presentada como una alianza anti-China, más que nada. Bueno, ahora los australianos están viendo cómo este Colby está hablando de rever ese acuerdo si Australia no aumenta su presupuesto militar a un 3% del PBI. De vuelta, lo mismo que le están pidiendo a los europeos, lo mismo le están pidiendo a los australianos y lo mismo le están pidiendo a los japoneses, que aumenten a un 3% su gasto militar. La iniciativa de Colby también ha estado a que los ejércitos europeos reduzcan su enfoque en el Indo-Pacífico y se centren más en la región euroatlántica. Esto es una división clara de tareas. O sea, ustedes los europeos se encargan de Rusia y cuanto mucho se encargan de proteger a Israel y nosotros nos encargamos con los japoneses y los australianos y vamos a ver si los coreanos del sur de China. ¿Qué pasaría con la India? No sabemos también. Un país que tiene la India algunos enfrentamientos con China, pero que no sabríamos si se sumaría a cualquier tipo de conflicto abierto, ¿no? El Pentágono se vio obligado a defender a Colby en los últimos días después de informar de que él era responsable de la decisión de bloquear armas a Ucrania, que poco después fue revocada por el presidente. Hablamos de este subsecretario de Defensa polémico que está presionando a Japón y Australia para que aumenten su gasto militar, pero el debate sobre la planificación de Taiwán surge en un momento en el que Tokio y Canberra sienten la presión de Trump para aumentar el gasto, algo que los aliados de Colby consideran muy importante dada la creciente amenaza de China en la región del Indo-Pacífico. Nos acercamos a nuestros aliados en el Indo-Pacífico de forma muy similar a lo que hizo el presidente en Europa y le decimos que este es el entorno de amenaza, declaró el funcionario estadounidense. Obviamente, algunas de estas conversaciones son difíciles como la relativa al gasto en defensa, pero creemos que nos dejará a todos en una mejor situación, dijo Colby. El funcionario dijo que la administración confiaba en que Japón y Australia aumentarían el gasto de defensa más rápidamente que sus aliados europeos. No creemos que deba ni pueda tomar 20 años, no solo porque nos conviene, sino también porque les conviene mucho a los aliados del Indo-Pacífico. La situación es particularmente sensible para Japón porque le impuso a un mayor gasto, incluido uno de Colby, que fue públicamente reprendido por el primer ministro
y Shiva ocurre antes de la elección a la Cámara del 20 de julio. El funcionario dijo que Estados Unidos entendió que tenía que ser sensible a las consideraciones políticas de los aliados. Es algo que todos tenemos que superar, dijo el funcionario. Es difícil, pero las cosas deben volverse más justas y equitativas para que esto funcione y deba ser así. Por eso tenemos liderazgo. Acá también hay una confesión por parte de Estados Unidos de que, bueno, solo no podemos. O sea, solos nosotros no podemos enfrentar a China. Entonces, por eso necesitamos a nuestros socios. O sea, que una potencia diga, che, mirá, nosotros no podemos contra nuestro principal enemigo, por eso te necesitamos a vos que hagas nuestro trabajo por nosotros, significa una cuestión de debilidad tremenda porque ni Irán, ni Rusia, ni China van con la escupidera a pedirle a alguien que los defienda. Entonces, acá también hay algo dentro de todo eh, eh, este pedido, esta presión, esta extorsión, hay una muestra de debilidad bastante grande por parte de estos funcionarios trampistas, creadores de la agenda de American First y de la paz mediante la fuerza, esa frase tan de sobrecito de azúcar que le gusta sostener a Donald Trump. El funcionario dijo que el Pentágono había recibido indicaciones positivas sobre un mayor gasto de Japón y Australia, pero enfatizó que era crucial para todos nosotros que damos resultados. Algunos aliados creen que Colby ignora sus preocupaciones en su búsqueda de una disuasión más fuerte. El funcionario afirmó que eso era manifiestamente falso. Estamos invirtiendo enormes cantidades de tiempo y energía para trabajar con aliados y encontrar maneras de abordar nuestros desafíos compartidos de manera que nos beneficien a ambos, dijo Colby. Y esto es básicamente la noticia de la semana respecto a lo que está sucediendo con la política de Estados Unidos en Asia Pacífico. Hay otras cositas más que hemos hablado par de ellas durante esta semana que tienen que ver con la vuelta de la guerra comercial. Si ustedes no se habían cansado de la guerra comercial, no se preocupen porque esta semana volvió de vuelta con cartitas. Donald Trump se ha sentado en su escritorio de la sala oval a decir, querido Papá Noel, me gustaría que Japón pague 30% de aranceles. Y ha escrito a Papá Noel, a los 20 Papá Noel de todo el mundo, los pedidos que él quiere de cada uno de los países. Entonces están mandando muchas cartas, que evidentemente son escritas por sus colaboradores, y él después le pone el gancho. Y este fin de semana, ¿a quién le ha tocado? Porque los últimos fines de semana le venía tocando a, recordemos, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Túnez, todos esos países le había tocado, Vietnam había negociado, hoy por hoy los únicos acuerdos comerciales que son con Vietnam, que es un arancel promedio del 10%, pero sí son productos chinos. Vietnam empaqueta productos chinos y lo vende como si fuesen producidos en Vietnam y los descubre Estados Unidos, pagan un 40% de arancel. Gran Bretaña, que tiene un arancel también del 10% y un poquito menos en el acero y otros productos, y que ha decidido aumentar sus compras agroindustriales. Y China, que mantuvieron los aranceles a un 40% con la promesa de que Estados Unidos libera la exportación de chips avanzados, mientras que China libera o flexibiliza su control de exportaciones de minerales críticos. Ahora el turno es de otros dos socios comerciales, ahí vamos a ellos, que son México y la Unión Europea. Bueno, de vuelta en la lógica de cartitas a Papá Noel, pero anticipada de Donald Trump, las cartas en sí mismas son una amenaza para que después todos los otros países digan, no, tengo tanto miedo de que apliquen tantos aranceles que voy a darle a Trump esto que quiere. Bueno, el presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 30% de las importaciones en México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto, después de semanas de negociaciones con los principales socios comerciales de Estados Unidos que no lograron avanzar en un acuerdo de comercio integral. A ver, recapitulando un poco,
Hace par de meses se había establecido 90 días de tregua para que todos se pusiesen a conversar. Después de esos días de tregua que vencían esta semana, Donald Trump dijo, bueno, no pudimos, realmente no pudimos llegar a un acuerdo con nadie, entonces vamos a darle una tregua a todos los países para que el 1 de agosto nos presenten propuestas que realmente valgan la pena. Ustedes piensen que en 90 días solamente cerraron 3 países, Vietnam, Gran Bretaña y China. Y donde Donald Trump está buscando hacer más presión para conseguir más cosas es en los países aliados, Japón, México, aliados que tienen superávit comercial fuerte con Estados Unidos. Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea. Que la Unión Europea está llevando la peor parte porque como tiene un liderazgo totalmente arrastrado, en ningún momento intentó construir una posición de fuerza, sino que está recibiendo guantazo como un boxeador que va por el quinto round y está completamente con los dos ojos morados y le tienen que cortar un párpado para que pueda ver. Porque en ningún momento la Unión Europea amagó con responder. Ahora vamos a ver incluso la respuesta prácticamente de arrastrado que tiene la Unión Europea respecto a esta amenaza. Sigo con lo que dice Reuters. En una escalada, una guerra comercial que ha enojado a los aliados de Estados Unidos y desconcertado a los inversores, Trump anunció los últimos aranceles en carta separada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que se publicaron en sus sitios de redes sociales Truth. Le pregunto a ustedes cuál es la respuesta que quieren ver primera, si la de Claudia Sheinbaum o la de Ursula von der Leyen. Mientras tanto le voy pidiendo vuelta. Denle me gusta al video, le ponen un dedito ahí. Si estás en el tele con el control, ahí vas al dedito, le das me gusta. Te suscribís al canal, me haces un favor grandísimo. Y sobre todo apoyar lo que está pasando por aquí, un domingo, una persona acá dándote toda la información que por ahí no podés ver en todos los canales de noticias, te la está simplificando en un video de 30, 40 minutos. ¿Qué te cuesta ponerle un video al esfuerzo que está haciendo esa persona? No seas amarrete, por favor. Bueno, dice la Unión Europea y México, dice Reuters, ambos entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, respondieron calificando los aranceles injustos y disruptivos al tiempo que se comprometieron a seguir negociando con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial más amplio antes de la fecha límite. Esto básicamente es como la mafia calabresa que le debes una deuda y cuando le estás por pagar la deuda y te pasaste 1 o 2 días, te empieza a decir, che, si no pagas mañana, la tasa de interés te va a ir no vas a deber 100, sino que vas a deber 200. Donald Trump está utilizando las mismas maneras. Vamos a escuchar un poco lo que decía como respuesta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, del partido Morena, un partido nacionalista que siempre tiene posiciones que intentan ser de centro y defender bastante la soberanía del país, dice Claudia Sheinbaum en este video que recoge la cadena. El día de hoy, muy temprano, salió una carta firmada por el presidente Trump, donde dice que a México le van a poner 30% de aranceles a todo lo que se exporte a Estados Unidos. ¿Qué decimos ante eso? Lo primero, es a todos los países del mundo, porque ya ven que luego algunos que no nos quieren andan diciendo que solo es para México. Es a todos los países del mundo, a cada uno les está mandando una carta. Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además, yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo. Representamos la dignidad del pueblo de México. Y además, tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos claro que no. Y hay algo que no se negocia, nunca. Es la soberanía de nuestro país. Bueno, El día de hoy... esta fue la declaración de Claudia Sheinbaum. Donald Trump ataca a México diciendo que en la carta, en su cartita, dice,
No, porque está colaborando México con el tráfico de fentanilo. Y en este último mes hemos visto que México ha colaborado con Estados Unidos respecto a las fronteras, eh, respecto al control de los migrantes que están llegando para Estados Unidos, respecto también a desarmar estructuras de narcotráfico y estructuras de laboratorios relacionados con fentanilo. Es decir, ha sido una época donde utilizar el fentanilo como excusa para asumir los aranceles comerciales es lisa y llanamente una excusa. Mientras tanto, le voy dejando un saludo a Josefina Lorenzo, que saluda de Pachuca, México, y a Víctor Ortiz, que dice: los BRICS deberían ir por punta y todos juntos meter sanciones recíprocas y después que lo sigan los otros. El problema con eso, Víctor, es que dentro de los BRICS hay países como India que no quieren eso, que no quieren un sistema de pagos fronterizos, o sea, un sistema de pago alternativo, y como las medidas en los BRICS son tomadas por consenso, por eso generalmente hoy no podemos hablar de que los BRICS sean un eje antiamericano. No son un eje antiamericano, son un conjunto, una unión de países que están intentando construir alguna otra cosa y a la vez intentando fortalecerse como bloque para arrebatarle a los países occidentales espacios de poder en la ONU, por ejemplo en el Consejo de Seguridad de la ONU o en el Banco Mundial. Bueno, continuamos con lo que decía, con lo que dice Reuters, que reporta de estas cartitas de Donald Trump. Como, bueno, la presidenta mexicana, acá dice Reuters, siempre ha dicho que en estos casos lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría para afrontar cualquier problema. También tenemos claro en qué podemos colaborar con el gobierno de Estados Unidos, en qué no. Y lo que decía al final su declaración, de que hay algo innegociable, que es la soberanía de México. Acá podemos ver las importaciones de Estados Unidos respecto de importaciones y exportaciones. Trump envió cartas similares a otros 23 socios comerciales esta semana, incluido Canadá, Japón y Brasil, estableciendo tasas arancelarias generales que van desde el 20% hasta el 50%, así como un arancel del 50% sobre el cobre. Lo del arancel por el cobre es un tema muy interesante porque primero que golpea a países como Chile, pero termina con un ciclo de altos negocios respecto al cobre que es utilizado, como ustedes saben, para cables, para artefactos tecnológicos. El cobre es prácticamente indispensable para cualquier tipo de producto tecnológico que se quiera fabricar y ha generado en el último tiempo, por su valor, un negocio inmejorable para los vendedores de materia prima que se están agarrando la cabeza, que no sabemos también por qué Trump está tan empecinado en apuntar al cobre, porque, bueno, pues tampoco ni que Estados Unidos fuese un gran eh, exportador de cobre, más bien que pareciera que este arancel está buscando presionar para que generar un trato preferencial a algunas empresas mineras estadounidenses que buscan quedarse con alguna porción eh, de producción de cobre en algunos países, por ejemplo Chile. Josefina Lorenzo dice: respaldo total para nuestra querida doctora presidenta Claudia Sheinbaum, a todos los mexicanos, unidad y unidad. Y sí, el presidente estadounidense dijo que la tasa del 30% era separada de todos los aranceles sectoriales, indicando que se mantendrían los gravámenes del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles. O sea, esto queda sí o sí. En Europa, uno de los grandes temas de los aranceles es que los europeos la están llevando muy mal la negociación, no solamente porque no buscaron ninguna palanca de fuerza, es decir, no aplicaron ninguna medida restrictiva contra Estados Unidos eh, para presionar a Estados Unidos en algún sector. Lo único con lo que amenazan los europeos es con no comprar algunos productos estadounidenses de bebidas alcohólicas y de algún producto agrícola, pero no han presionado con nada. Incluso dentro de la negociación han entregado cosas sin haber obtenido nada a cambio. Por ejemplo, el famoso impuesto a las multinacionales o a las grandes tecnológicas, que era un punto de fricción que había sido acordado en otras reuniones entre Estados Unidos, los países del G7, los países más desarrollados, que las empresas que estaban instaladas en paraísos fiscales, que no estuviesen pagando
más de X cantidad de porcentaje de impuestos. En los países donde podían tener operaciones, esos países podían cobrarle esos impuestos para que hubiese una estandarización, se estandarizaran la cantidad de impuestos que pagan las empresas y dejaran de evadir impuestos. Obviamente que ni bien llegó Donald Trump, habló de una guerra fiscal donde las empresas estadounidenses iban a ser eh, tenían que ser exentas del cobro de cualquier tipo de impuestos porque son empresas estadounidenses. Los europeos entregaron eso, entregaron los impuestos a las grandes tecnológicas y no han recibido nada a cambio, realmente, hoy por hoy. Los alemanes son el país que más está presionando por un acuerdo comercial rápido, incluso con entrega de todo lo que quiera Donald Trump, porque, bueno, los alemanes son los que tienen más superávit comercial con Estados Unidos, al igual que otros países. Pero los países que no tienen tanto superávit comercial están siendo más cautelosos y están pidiendo una negociación un poco más seria. Entonces, por eso se está complicando la negociación entre los europeos y los estadounidenses y esto está molestando mucho al propio Donald Trump. Propio Donald Trump que sabemos que no tiene mucha, se enoja bastante seguido el señor. Mientras tanto, le voy mandando un saludo a Pachuco Style, pidiéndole a todos ustedes que se conecten, que le den me gusta a este video y que se suscriban a este canal. Seguimos. La serie de cartas que mostró Trump ha regresado a la postura comercial agresiva que adoptó en abril cuando anunció una serie de aranceles recíprocos contra socios comerciales que hicieron caer los mercados antes de que la Casa Blanca retrasara su implementación. Y acá tenemos la tabla de los aranceles que se están anunciando hoy por hoy, que párrafo aparte, dentro de las negociaciones de los aranceles, fíjense que se mezclan también intentos velados de boicotear a países que están haciendo alianzas con China. No es casual que antes de la cumbre de los BRIC que se dio en Brasil, Donald Trump empezara a hablar de que lo que se le estaba haciendo a Jair Bolsonaro en Brasil, que en este momento está preso, acusado de intentar interrumpir el hilo constitucional, de sublevarse contra el orden constitucional, porque organizó un intento de golpe de Estado contra la asunción de Lula, incluso con una toma del Palacio Legislativo, un intento de toma del Planato, el Palacio Presidencial, que muy parecía a la toma del 4 de julio del Congreso estadounidense, del Capitolio estadounidense, que terminó con varias gente presa en Estados Unidos y después con una amnistía generalizada por parte de Donald Trump. Trump saca un tuit diciendo que lo que le están haciendo a su aliado en Brasil es una persecución y cuando Brasil firma un acuerdo con China para construir un transporte ferroviario desde la costa sur, desde el sur de Brasil, una zona rica en agroindustria, soja y de todo tipo de productos, y también por donde se puede transportar petróleo, un corredor desde esta región hasta el puerto de aguas profundas que construyó China en Perú. Después del anuncio de este proyecto, que bypassaría, es decir, que evitaría, por ejemplo, el paso de una parte importante de producción que compra China por el canal de Panamá o por el estrecho de Magallanes, dos lugares que Donald Trump está haciendo mucha presión por controlar, sale un arancel Bolsonaro del 50% hasta que no suelten a Bolsonaro, no va a desaparecer este arancel del 50% a todos los productos comerciales. Lula da Silva respondió diciendo, bueno, lo que no nos compre más Estados Unidos se lo vamos a vender a otros países, vamos a apuntar a alianza con otros países. Ha sido muy activo en el último tiempo Lula da Silva en viajes a países como China, a países del Caribe, a países de África, hacer alianzas más fuertes con países de África, que hoy por hoy África es el próximo nuevo mundo, gran mercado importantísimo que muchos países, sobre todo europeos, que antes eran los colonizadores en estos países, no están mirando, están dejando esos espacios y es una población, la africana, que está recuperando altos niveles de vida y en algunos países hay grandes proyectos de infraestructura financiados por China y por ende van a ser nuevos mercados que beneficiarían a países semi-industrializados de gran industria como Brasil o como México, por ejemplo. Bueno,
Vamos a ver un poquito los aranceles que hay hoy por hoy. Brasil tiene un 50% de aranceles, esto fue anunciado esta semana. Laos, Myanmar, 40%. Estos son dos países que son considerados como lugares que utiliza China para reempaquetar sus productos y enviarlo a través de terceros países para evadir los aranceles comerciales. Camboya tiene un 36%, Tailandia tiene un 36%, Serbia un 35%, Sri Lanka un 30%, Argelia un 30%, Sudáfrica un 30%, la Unión Europea un 30%, esto es todo lo que se ha anunciado en el último tiempo, Moldavia un 25%, Japón un 25%, Malasia un 25%. Vamos a ver lo que contesta. Vimos la respuesta de Sheinbaum, vamos a ver lo que contesta Ursula von der Leyen, que tiene nombre de villana de Disney, ¿no? Tiene nombre de villana de Disney de los 101 Dálmata, Ursula von der Leyen, además tiene el physique to roll, ¿no? La misma carita de amargada de una villana de Disney. Declara hoy, vamos a ver, yo voy a intentar traducir con mi inglés lo que dice en respuesta a la carta de Donald Trump que le llegó en el día de ayer. A ver. Letter with measures. The United States have sent us a letter with measures that would come into effect unless there is a negotiated solution. So, Estados Unidos envió una carta que puede afectar a las negociaciones para una solución comercial, dice. We will therefore also extend the suspension of our countermeasures till early August. Nosotros igual vamos a extender la suspensión de nuestras contramedidas por lo menos hasta agosto y después al mismo tiempo vamos a continuar preparándonos para futuras otras contramedidas si At the same time, we will continue to prepare further countermeasures so we are fully prepared. We have always been very clear that we prefer a negotiated solution. Siempre hemos sido claros que nosotros queremos una negociación. This remains the case, and we will use the time that we have now till the 1st of the... Y vamos a usar el tiempo que tenemos hasta el 1 de agosto para conseguir una solución en las negociaciones. Dice Ursula von der Leyen, que en ningún momento habla de ni soberanía, ni como Claudia Sheinbaum, ¿no? Comparemos los dos lenguajes, ¿no? En ningún momento dice lo único... Claudia Sheinbaum dice, nosotros podemos encontrar soluciones en algunos lugares, pero hay algo innegociable que es nuestra soberanía. En ningún momento Ursula von der Leyen utiliza este lenguaje, ni dice nada crítico de Estados Unidos, solamente habla de unas contramedidas vagas, que tampoco habría que ver si serían apoyadas por la gran mayoría de los países, porque Alemania creo que no va a apoyar unas contramedidas muy fuertes, como lo apoyaría, por ejemplo, un país como Francia, que sí es más partidario de endurecer la negociación. Bueno, la Unión Europea, dice Reuters, extenderá su suspensión de contramedidas a los aranceles estadounidenses hasta principios de agosto en su objetivo de lograr una solución negociada sobre el comercio con Estados Unidos, dijo von der Leyen. Al anunciar la extensión de la suspensión de las medidas de represalia, von der Leyen dijo a los periodistas que el bloque continuará preparando más contramedidas para estar completamente preparados. Un primer paquete de contramedidas a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio que alcanzarían 21.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares, 21.000 millones de euros en productos estadounidenses fue suspendido en abril durante 90 días para dar tiempo a las negociaciones. La suspensión debía expirar este lunes y bueno, como hizo Trump y como están haciendo otros países, también lo extendieron con esta promesa de Donald Trump de darle tiempo a todo esto al 1 de agosto. Un segundo paquete se está preparando desde mayo y apuntaría a 72.000 millones de euros de productos estadounidenses, pero estas medidas aún no se han hecho públicas y la lista final requiere la aprobación de los Estados miembros. Es decir, esto que les decía, una cosa es lo que diga von der Leyen que van a hacer y otra cosa es que después vayan a reunirse con todos los países miembros y digan, che, no, a mí Alemania no me conviene esto, a mí Luxemburgo no me conviene esto, a mí Austria no me conviene esto porque yo quiero un acuerdo comercial donde, bueno, le terminamos cediendo que ¿quién va a perder? ¿Los productos agrícolas de España? A mí no me importan los productos agrícolas de España. Yo quiero seguir vendiéndole cosas a Estados Unidos, así que démosle lo que haya que darle y nada de contramedidas.
Von der Leyen añadió que el uso del instrumento anticoerción de la Unión Europea todavía no estaba sobre la mesa. El instrumento está creado para situaciones extraordinarias, todavía no hemos llegado a este punto. El instrumento permite al bloque tomar represalias contra terceros países que ejercen presión económica sobre los miembros de la Unión Europea para que cambien sus políticas. Las posibles medidas de represalia podrían incluir la restricción de acero al mercado de la Unión Europea para bienes y servicios y otras medidas económicas relacionadas con áreas como la inversión extranjera directa, los mercados financieros y los controles de exportación. O sea, básicamente, ¿para qué nos vamos a pelear? Sigue con la misma tónica la Unión Europea de Estados Unidos nos puede escupir en la cara que nosotros vamos a poner la otra mejilla, porque ya a Estados Unidos ya no le queda nada para que le dé la Unión Europea. La Unión Europea le está dando todo. Querían que le saquen el impuesto a las multinacionales del que hablamos recién, se lo sacaron. Querían que aumenten el gasto militar, se lo sacaron. Se lo sacaron en la cumbre de la OTAN, donde todos agacharon la cabeza y el secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, dijo que Donald Trump era su papi incluso. Y así bizarro como suena, ¿no? Que lo habrán visto todos ustedes en los últimos días. Bueno, y la cuestión es que no queda nada para que le dé la Unión Europea a Donald Trump, pero Donald Trump sigue pidiendo, porque obviamente que cuando ves a alguien débil que te está dando cosas, y bueno, ya es como que empezás a pedir más cosas, y hasta que no detenés al matón, al bully, de una manera u de otra manera, el bully sigue buscando excusas para seguir pidiéndote cosas. Dentro de otras noticias respecto a, ya no la guerra comercial, de las últimas noticias que ha aparecido en el último tiempo, una de las más llamativas tiene que ver con que se conoció esta semana, voy a intentar buscarla donde está bien la noticia, que durante uno de los ataques hechos por Israel, en uno de esos ataques el presidente iraní, Peskaya, fue atacado y casi es asesinado y salió herido. Eso fue una noticia que salió en el día de ayer, una noticia que dieron los medios iraníes. Recordemos que respecto a todo lo que sabemos de las negociaciones nucleares, hay un manto de silencio respecto a cómo va a seguir la cosa. Supuestamente la semana que viene habría una reunión, pero sí, yo digo supuestamente porque no hay nada claro sobre esta presunta reunión. Solamente hay una versión que se conoció, pero que no fue después avalada por los medios de comunicación, que hablaba de la posibilidad de que dos delegaciones, una iraní y otra estadounidense, se reunieran la semana esta que viene para hablar sobre el programa nuclear iraní. No hay novedades si eso se va a concretar. El presidente iraní en una entrevista con Tucker Carlson dijo que ellos no han podido, dio a entender que no han podido acceder a las instalaciones nucleares, entonces no saben el daño. Sigue cortada la cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica. Y bueno, las masacres en Gaza todavía siguen y todavía sigue bloquea cualquier tipo de cese al fuego. Esta se fue la semana que fue Donald Trump Donald Trump se reunió en la mesa de Netanyahu en la Casa Blanca, porque hoy por hoy Netanyahu prácticamente gobierna la Casa Blanca, hace y deshace, ¿no? Más se ve revelado el papel de Israel con Estados Unidos esta misma semana que se cerró la investigación de Jeffrey Einstein, un reconocido personaje vinculado con los servicios de inteligencia israelí, cuya esposa, por ejemplo, Shingal Maxwell, tenía un padre que era un agente espía israelí que misteriosamente se tomó un viaje en yate, en uno de sus yates, y en ese yate supuestamente se cayó y murió y de esa manera desapareció. Un personaje, el padre de esta mujer, muy vinculado a varias operaciones del Mossad, y esta mujer también siempre vinculada a los servicios de inteligencia israelí. Le echaron un manto de piedad esta semana a esa investigación de Jeffrey Einstein. Dijeron, gente, acá no hay nada.
La lista de clientes de Epstein nunca existió. Estas declaraciones que sacó una de las víctimas diciendo que el príncipe Andrés había sido extorsionado por Epstein, a nosotros no lo podemos comprobar, es decir, que Epstein no extorsionaba gente con la utilización de videos personales, también de videos personales teniendo relaciones con personas de menores de edad o con personas del mismo sexo, que después, obviamente, como hacen todos los servicios de inteligencia, aparecía esto en un videotape y te lo enviaban y te decían, vos tenés que hacer lo que nosotros queremos porque si no, te vamos a sacar en público este video. Una manera de extorsionar que a lo largo de la historia estadounidense había estado muy vinculado con mezcla de la mafia italiana con mafiosos judíos estadounidenses vinculados a servicios de inteligencia como el FBI y como la CIA, y que Einstein se creía que era un sucesor de este tipo de operaciones porque había sido, por ejemplo, discípulo de uno de estos mafiosos muy conocidos de aquel momento, del ámbito de Nueva York, y aparte de todo, un personaje relacionado con el mundo financiero, propietario de una isla por donde pasaron multiplicidad de personas como, por ejemplo, Jeffrey Epstein, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, Stephen Hawking, el científico. De hecho, Epstein era un filántropo que financió muchos proyectos de ciencia muy particulares y se lo vinculó con una gran capacidad de influencia, sobre todo durante la administración Clinton, ¿no? Trump dijo que todo el affair, todo el caso Epstein había sido un invento de la administración de Hillary Clinton y la administración Obama y Biden. En realidad esto fue todas las teorías más locas fueron incluso promovidas por el propio Trump y incluso por los propios seguidores de Donald Trump, y esta semana esa investigación se cerró con algunos detalles que se van conociendo muy raros, como por ejemplo, cuando se cierra la investigación se dice que se publica el crudo de lo que sucedió en la cárcel de máxima seguridad donde se suicidó Epstein. Bueno, resulta que un medio que se llama The Wired, que es un medio muy bueno, saca una investigación donde consulta a varios expertos tecnológicos y les hace ver un video de 11 horas y estos expertos tecnológicos se dan cuenta de que, de que estos videos donde supuestamente se comprobaría de que nadie suicidó, entre comillas, a Epstein, estaban editados. Estaban muy editados y que habían sido alterados. Pero bueno, no es lo más raro de lo que dice esta noticia de Wire, que habla de, por ejemplo, acá leemos, la metadata muestra que el video de la prisión de Epstein del FBI probablemente fue modificado, lo que dicen los expertos que posiblemente fue editado en Adobe Premiere, que se cortó una parte y se pegó otra, pero hay algo que muy llamativo es que hay un minuto de una de las entradas a la celda de Einstein, o un video de un fragmento de un minuto de la puerta de entrada a la celda de Einstein, está desaparecido de esta cinta. Es decir, ponerle el minuto 10 al minuto 11 del video, no hay imágenes, y entonces obviamente esto despiertó muchísimas más sospechas. La fiscal general nombrada por Trump, se me fue el nombre, Pam Bond, dijo que las desapariciones de un minuto en todos los videos de las cárceles de Estados Unidos son algo muy común. Se cerró este caso y está generando una crisis interna importante en la administración Trump, porque hasta el vicejefe del FBI, una persona que promovió mucho la teoría de que Epstein tenía una lista de clientes bastante grande, renunció. El propio Elon Musk dijo que toda esta pantomima pertenece al esfuerzo de Donald Trump de no estar involucrado, que no salga su nombre dentro de la lista Epstein. Un Donald Trump que en el último tiempo, en los últimos años, es cierto que estuvo muy alejado de Epstein, no fue tan cercano como por ejemplo un Bill Clinton, pero bueno, si hay seria sospecha de que
este escándalo podía tocar algunos servicios de inteligencia y que además de todo hay un claro intento de establecer que Epstein en realidad no extorsionaba a nadie ni nada por el estilo, y uno piensa lo peor, ¿no? Y lo que piensa uno es claramente que acá hay una influencia de un actor extranjero, principalmente de Israel, donde se piensa que está la terminal de poder al que llevaba esta operación, por tapar lo que debe haber sido una de las operaciones más efectiva en la política estadounidense, porque bueno, Epstein estaba con todo el mundo, tiene fotos con todo el mundo, desde Elon Musk hasta Hillary Clinton, bueno, eran socios con Hillary Clinton y con Bill Clinton en una fundación, o sea, y un Clinton que también se conoce que fue extorsionado durante su mandato varias veces por los servicios de inteligencia israelí. Bueno, gente, se va haciendo la hora del almuerzo, me está esperando gente para almorzar y bueno, nada, les dejo un abrazo a todos ustedes, gracias por estar ahí y los que se puedan suscribir al canal, que no están suscritos, háganlo, denle me gusta para que le aparezcan cada vez más los videos que hago en su timeline y por ende los puedan ver cada vez que salgo en vivo. Planeo, si me da el tiempo, hacer algún videito más informe como hace este canal frecuentemente y seguir con todos estos vivos 3 veces a la semana o 2 veces a la semana con los temas de interés que a mí me interesen de la agenda. Voy a intentar ir poniéndole más cosas al programa, como saben, como este canal no está monetizado, incluso no, hasta que no esté monetizado, no tenga, sea viable económicamente, no puedo contratar un software de edición, entonces tengo como bastante limitación para hacer este programa, lo hago con lo básico, así que ayúdeme para monetizar este canal y poder hacer estos vivos cada vez mejor, cada vez más entretenido. Y le dejo un saludo a todos ustedes, a Víctor Ortiz, a Josefina Lorenzo, a Pachuco Style, que apareció por ahí. Seguramente en algún momento aparecerá Permacultura en Extremadura. Y alguno que me está faltando por ahí, que siempre están ustedes conmigo acá apoyando. Y un saludo a todos ustedes. Chau, chau.